Bueno, pues continuamos en este congreso sobre rutas e itinerarios culturales para el desarrollo de los territorios, con una mesa de diálogo sobre buenas prácticas del programa de itinerarios culturales del Consejo Europa. Y bueno, pues a mí me toca dar la bienvenida y agradecer la participación de Sergio Ortega, que es jefe de Servicio de Patrimonio y Programas Europeos de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura de España, y además es el representante de España dentro de lo que es el acuerdo parcial ampliado de rutas culturales del Consejo Europeo. Él se encargará de moderar esta mesa y, sin más, le cedo la palabra y agradezco a los panelistas el haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Antes de nada, permítanme una disculpa. Estoy con una terrible alergia y es posible que si en algún momento me falla la garganta o tengo que hacer recurso a un pañuelo, me disculpen ustedes. Intentaremos de todas formas que sea lo más ágil posible. Bueno, tengo el enorme placer y el honor de moderar la mesa de diálogo sobre buenas prácticas del programa de itinerarios culturales del Consejo de Europa. Y aunque ya he estado participando como moderador, no hemos tenido la oportunidad de presentar como es debido, y voy a hacerlo así con las tres personas que nos acompañan. En primer lugar, a Eladio Fernández Galiano. Él es asesor especial del programa de itinerarios culturales del Consejo de Europa para el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales, que, como hemos dicho, ya es la agencia técnica del mismo. Él ya se ha encargado de explicarnos que es biólogo de profesión. Se incorporó al Consejo de Europa en el año 85, donde fue secretario del Convenio de Berna sobre vida silvestre, y posteriormente fue jefe del Servicio de Cultura, Naturaleza, Paisaje y Patrimonio. Y yo le estoy especialmente agradecido de manera personal siempre, porque es la persona que a mí, cuando he tenido que introducirme en los temas del Consejo de Europa, me ha llevado siempre de la mano, y ha sido un enorme placer y tenerle siempre como referente. Nos acompaña también Carolina Clark. Es licenciada en Turismo y máster en Paisajes Culturales y Gestión del Patrimonio. Ella es la coordinadora de los proyectos en el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales, donde trabaja desde el año 2018, y gestiona los ciclos de evaluación de los itinerarios culturales, así como en la organización de seminarios de formación para responsables de itinerarios culturales. También coordina la red universitaria de estudios. Gracias, Carolina, que además es nuestra, desde los departamentos que asistimos como miembros del Governing Board de los itinerarios culturales, es la persona que siempre, ella y su equipo, siempre nos atiende y da respuesta a nuestras múltiples dudas. Gracias, Carolina. Y en último lugar, porque así aparecía en el programa, tenemos a María Laura Gasparini. Es licenciada en Turismo y máster en Economía y Gestión del Turismo, y es investigadora en la Universidad de Bolonia, en Italia, centrando sus investigaciones en los modelos de gobernanza de las rutas culturales y su influencia en las políticas de patrimonio cultural, turismo y desarrollo rural a varias escalas. Bueno, pues si os parece, tal y como me comentan, que teníamos que ordenar esta mesa, vamos a hacerlo a través de una serie de preguntas que voy a dirigir a nuestros ponentes, a nuestros participantes, que irán un poco de lo más general a quizás lo más concreto. Empezamos por ti, Eladio, y querríamos que nos dieras a conocer ¿qué significan para ti las buenas prácticas en la preparación de expedientes a itinerarios culturales? ¿Qué es lo que entiendes por buenas prácticas? Sí, bueno, la preparación de un itinerario cultural, yo tengo que darles una mala noticia. No basta una buena idea, ni siquiera un buen producto como el cacao. Hay muchas más cosas, ¿no? Para mí, lo fundamental es hacer un triple diálogo, lo que llamo un triple diálogo. En los 12 años que llevo yo viendo diferentes itinerarios culturales hacerse o madurar o desaparecer, que también lo he visto, pues me he dado cuenta de que los que tienen éxito son los que hacen un triple diálogo. El primer diálogo es con el territorio. Es decir, todos estos itinerarios culturales que salen de los libros y vuelven a los libros, que no salen de las universidades, no valen. Es decir, hay que ir a visitar el territorio, hay que ir a patearlo. También hay que ir a estudiarlo, esto es mala noticia. Es decir, el territorio tiene una cantidad de recursos, tiene recursos naturales, tiene recursos culturales, tiene recursos patrimoniales, arqueológicos, de todo tipo. Hay que estudiarlo, por supuesto, esto es un trabajo universitario.
Es decir, si se hace el Camino de Santiago, hay que ver qué ha pasado en los 1200 años que lleva funcionando y por dónde pasaba y por dónde no pasaba. Hay que hacer un trabajo, digamos, de diálogo con el territorio, que es fundamental para catalogar recursos, saber dónde está, qué es lo que nos interesa, si se puede andar o no se puede andar, porque si hay seguridad o no hay seguridad, que comentaba ahora, yo trabajé en riesgos 10 años, así que también es un tema que me interesa. Bueno, y el segundo diálogo, y no tengo que insistir en él porque lo han hecho suficientemente los de la mesa anterior, es el diálogo con la gente, con los pueblos de las comunidades, los pueblos, los alcaldes, saber si esto les interesa, si eso de Carlos V, por hablar de un itinerario que les interesa o no, o cómo pueden utilizarlo, explicar, es decir, patear mucho, hablar mucho, o como diría un amigo mío, tomarse muchos chiquitos, tomarse muchos... eran alcoholes más fuertes lo que tomaba mi amigo, pero bueno, y era otro tema, pero decía, hay que sentarse con la gente y muchos chupitos, y hablar, porque si no, es una cosa que parece que viene de arriba abajo y eso nunca puede ser itinerario cultural. Y el tercer diálogo que yo creo que hay que hacer, que también lo veo un poco ausente, es el diálogo con los visitantes. Es decir, con la gente que va, la gente que lo va a usar. Yo tengo un amigo que le gusta mucho el Camino de Santiago. Salió de su casa hasta Santiago. Claro que vivía en Viena, y salió entero. Segundo, de Estrasburgo a Viena. De Estrasburgo, es decir, Santiago-Viena deben ser 3.000 kilómetros. Ahora se lo he hecho por la ruta a La Plata, Luisa. Dice que no es la mejor ruta, pero dice, por ejemplo, se queja de unas cosas, es que no puede ser que aquí... hay que también tener un diálogo con la gente que va a ser los usuarios del camino, porque si no, también será una cosa de arriba abajo. Y resulta que uno piensa que lo que van a necesitar son alojamiento y ellos lo que quieren es que haya menos edificios horribles o que los edificios se restauren. ¿No? Hay que saber. Y entonces yo pienso que con eso, con ese triple diálogo, se hace crear redes. Y las redes no son fáciles, lleva tiempo, no siempre funcionan bien, son un poco como las familias. Hay de todo, en fin, hay siempre el cuñado que tiene razón, en fin, estas cosas que pasan. Entonces, las redes hay que tener paciencia y pensar a largo plazo. Yo creo que esos son una serie de recomendaciones para cuando se quiere crear una ruta, un itinerario cultural. De paso, tú tienes tu teléfono. Sí, gracias, Eladio. Si no aplauden, le miro más deprisa. Buen consejo. Efectivamente, parece que el punto en el que has incidido más, que es la importancia, siempre lo decimos, ¿no? Los itinerarios culturales bottom-up, en su terminología en inglés, de abajo arriba, que parten de las comunidades. Me parece esencial porque además es un tema que en el rato que llevamos sentados hoy es posible que hayamos oído ya como 4 o 5 veces, todos lo estáis poniendo encima de la mesa y creo que es un asunto nuclear en relación a la creación de las redes de los itinerarios culturales. Carolina, en tu posición dentro del instituto, ¿nos podrías ilustrar sobre cuál es el conocimiento que se ha aportado al proyecto Ventana Adelante desde el programa de itinerarios culturales del Consejo de Europa? Gracias, Sergio, por la pregunta y buenas tardes a todos. Bueno, pensé que sería una buena idea compartir algunos aspectos que tienen que ver con esta metodología del programa de itinerarios culturales del Consejo de Europa, que estamos escuchando sobre ella desde esta mañana, pero tal vez hay personas que no conozcan en detalle de qué se trata. A lo largo del desarrollo del programa se ha ido gestando esta metodología que se ha ido perfeccionando para la gestión, la implementación y el desarrollo de itinerarios culturales, y pensamos que es una manera de ejemplificar de manera conceptual los distintos pasos y elementos que son necesarios para la construcción de un itinerario cultural desde la perspectiva del Consejo de Europa. Obviamente, este es un modelo de referencia que puede servir de inspiración. En nuestro caso, hablamos de rutas de itinerarios transnacionales con al menos 3 países, pero que pueden también aplicarse a otro tipo de proyectos más a nivel regional o nacional. Este modelo cuenta con algunos aspectos fundamentales que surgen de distintas resoluciones
establecidas por el Consejo de Europa, es decir, que vincula, por un lado, la voluntad política de los Estados miembros de esta organización, pero por otro lado también se retroalimenta de las experiencias en la práctica, en el terreno, de los distintos itinerarios culturales certificados y sus actores locales, que son quienes llevan a cabo todas estas actividades día a día. Lo que establece esta metodología en cuanto a pasos o elementos básicos para crear un itinerario es, primero y principal, identificar un tema, un aspecto obviamente lógico y necesario para cualquier itinerario que se quiera desarrollar. Lo importante en este aspecto es que este tema sea compartido por los actores involucrados, ¿no? No estamos hablando de imponer desde fuera la creación de un proyecto totalmente ajeno, sino que sean los propios actores los que se identifiquen con este tema y que busquen promoverlo a través de la puesta en valor de su patrimonio, su historia y sus tradiciones. Y este tema, desde el punto de vista de esta metodología, nos invita a contar una historia, a utilizar lo que llamamos el storytelling, la posibilidad de vincular distintos elementos patrimoniales para poder contar una historia de la que todos nos sentemos parte y que pueda también tener un sentido para aquel visitante que viene a descubrir estos recursos. Obviamente esta definición del tema va a tener que ver también con la identificación de los recursos. Sabemos que hay recursos o atractivos que están disponibles en el territorio, pero vamos a tener que hacer todo un trabajo con los actores locales a nivel de catalogación, identificación y puesta en valor, asociándolo con otros servicios e infraestructuras que nos permitan consolidar esta oferta y este itinerario. Por otra parte, otro de los aspectos, además del tema, en los que se concentra esta metodología es en las actividades. No hablamos solamente de itinerarios o rutas turísticas. El turismo es una de las actividades implementadas por los itinerarios culturales certificados, pero no es la única. Hay un enfoque mucho más holístico del patrimonio donde se busca también promover la investigación, la puesta en valor de la memoria y la historia, la participación de los jóvenes, poder ofrecer oportunidades a los jóvenes no solo a nivel laboral, sino también de implicarse activamente en esta puesta en valor y revalorización del patrimonio, en la búsqueda del desarrollo sostenible y también en vincular actividades implementadas por esta ruta junto con actividades que tengan que ver con las artes contemporáneas. Por otra parte, el tercer aspecto que se establece en estas regulaciones para certificar un itinerario tiene que ver con las redes, como mencionaba Eladio, es un aspecto fundamental para consolidar un itinerario. Lo que vemos en la práctica es que en general estos itinerarios surgen de una idea tal vez un poco espontánea entre distintos actores que deciden trabajar en conjunto para crear un itinerario, pero que con el tiempo va a ir formalizándose y a nivel de los requerimientos para la certificación del Consejo de Europa es necesario que esto se concretice en un cuerpo o una institución legal que va a reunir esta variedad de actores que forman parte del itinerario. En todos los itinerarios vemos que hay actores públicos, privados, a distintos niveles, local, regional, nacional e incluso internacional, que tienen distintos intereses, que tienen distintos objetivos, y que van a buscar de alguna manera articularse con otros actores para poder conseguir estos objetivos en común. En teoría puede sonar tal vez muy sencillo, en la práctica sabemos que es un aspecto bastante complejo, pero es un aspecto totalmente fundamental para poder asegurar la sostenibilidad de un itinerario. Es decir, que desde este punto de vista de la metodología se requiere no solo contar con esta estructura que pueda reunir a los distintos actores, sino también que se asegure que funciona de manera democrática y transparente, es decir, que todos conocen las reglas de funcionamiento, que hay igualdad de derechos, posibilidad de participar en la toma de decisiones y que se trabaje de manera autofinanciada, que en este caso quiere decir que la certificación del Consejo de Europa no implica ningún tipo de contribución por parte de la institución que lo certifica, pero que por otra parte es una certificación que demuestra ser muy atractiva para muchos itinerarios al momento de postular para obtener fondos. Y tenemos ejemplos de muchísimos itinerarios certificados que año a año consiguen un número bastante importante de fondos a partir de distintos programas europeos.
Hay otros aspectos importantes también a considerar que tienen que ver con la comunicación, tanto interna como externa, hablando de esta variedad de actores que forman parte de esta red del itinerario. La comunicación es fundamental entre los miembros, pero también hacia el exterior, pensar en que todos tienen que conocer las reglas que se van a utilizar para comunicar, por ejemplo, en términos de uso de redes sociales, de un logo, la señalización que se va a aplicar, y que todos los miembros conozcan también la importancia del rol de cada uno de ellos al momento de comunicar, porque al hacerlo de esta manera, al compartir una estrategia de comunicación homogénea, todos trabajan también para construir una imagen de marca homogénea. Y por último, el aspecto científico, que se ha mencionado también en el panel anterior, es uno de los aspectos que se tiene en cuenta a la hora de la certificación y tiene que ver con el requisito de contar en cada itinerario con un comité científico que apoye el desarrollo. Hablábamos hoy, escuchábamos en el panel anterior la importancia de vincular la investigación con la acción. El comité científico tiene un rol fundamental en poder aportar una mirada holística y global de los distintos aspectos que hacen a un itinerario, no solo desde el punto de vista patrimonial o histórico, sino también desde el aspecto que tiene que ver con el territorio, con la geografía, el paisaje, el marketing, la economía, el turismo, y la participación de distintos expertos que puedan apoyar en este comité tiene también un rol muy importante. Estos serían los distintos elementos que son fundamentales desde el punto de vista del Consejo de Europa para lograr esta certificación y que luego se validan a través de un proceso de evaluación donde participan distintos expertos y hay distintas etapas, participan también los Estados miembros, que son los que finalmente deciden sobre la certificación. Lo importante es que es una certificación de calidad que permite asegurarse que estos itinerarios puedan lograr ciertos estándares de funcionamiento, pero que se desarrollan de manera autogestionada. Es decir, cada itinerario tiene la facultad de gestionar sus propias actividades con autonomía. Muchas gracias, Carolina. Has mencionado, bueno, has hecho una visión de conjunto sobre la metodología que se aplica por el Consejo de Europa a la hora de certificar los itinerarios culturales. Has mencionado algunos temas importantes y que, nada, de manera muy rápida querría resaltar. Has mencionado a la voluntad, unido a la iniciativa de las comunidades, la voluntad política en cuanto, bueno, miembro del Governing Body y representante de un ministerio, querría resaltar, ¿no?, la importancia que tenemos que hacer en cada uno de nuestros países por intentar elevar la figura de los itinerarios culturales y su importancia como herramientas, superados determinados bueno, paradigmas de consideración del patrimonio más allá de lo puramente monumental. Eso me parece importante y, bueno, en tu repaso sobre esos requisitos que son necesarios, identificar un tema, la investigación, unido al comité científico, la creación de redes, la imagen de marca, etcétera. Simplemente por mi parte recalcar la exigencia que percibimos como algo positivo a la hora de certificar un itinerario cultural por el Consejo de Europa, lo cual, si bien en algunos casos puede suponer una dificultad extra para las redes, no nos cabe ninguna duda que supone a la postre pues, un marchamo de calidad y de trabajo bien hecho. Nosotros siempre decimos en el Ministerio que un itinerario cultural no nace en el momento en el que es certificado por el Consejo de Europa, sino que lo que hacen es demostrar un trabajo previo y cumplir con una serie de criterios, de requisitos. Gracias, Carolina, por tu intervención. Y vamos ahora con una pregunta para María Laura en relación a tu experiencia en la Universidad de Bolonia, que forma parte de la red de universidades que estudian los itinerarios culturales. ¿Podrías comentarnos precisamente el rol de las universidades en el apoyo a los itinerarios culturales?
Sí, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días a todos. Sí, justamente, bueno, me puedo relacionar con lo que comentaba Carolina. Uno de los roles, yo vengo de la Universidad de Bolonia y específicamente del Centro de Estudios Avanzados en Turismo, con lo cual el apoyo que damos a los itinerarios es desde esa perspectiva, que en realidad es un centro multidisciplinar que acumula 4 departamentos, ¿no? Management, estadística, calidad de vida y economía. Con lo cual, bueno, el rol que tenemos es en apoyarlos en estas áreas en las que tenemos experiencia, pero esta red de universidades que estudian los itinerarios, bueno, tiene más de 20 universidades y hay muchísimas disciplinas también. Uno de los roles es formar parte justamente de estos comités científicos y poder apoyar en las actividades que las rutas piensan llevar adelante, aconsejarlos, proponer ideas, pero también trabajar mucho en la investigación, que por supuesto es una de las áreas principales de las universidades, e integrarlos en los programas de formación, o sea, integrar el programa de los itinerarios culturales tanto en las carreras de grado y posgrado que tiene en este caso la Universidad de Bolonia en gestión y management de economía y management del turismo y también valorización turística y gestión del patrimonio. Con lo cual, bueno, integrar estos programas en los currículums y también a partir de la posibilidad de realizar pasantías por parte de los estudiantes trabajando y colaborando con las rutas y con las distintas asociaciones que gestionan los itinerarios culturales. Por otro lado, otra de las acciones, otra de las actividades donde nos involucramos es en proyectos de cooperación, justamente como el proyecto en Ecuador de la Ventana Adelante. Nosotros lo hemos hecho con proyectos europeos, algunos que tienen que ver con la formación de las capacidades y de aquellas áreas en donde los itinerarios necesitan ayuda, con lo cual, por ejemplo, en programas Erasmus colaboramos y trabajamos para identificar, en realidad son ellos mismos quienes identifican cuáles son las áreas donde necesitan apoyo y junto con la universidad se creó un programa para poder trabajar, ¿no? Un poco como han presentado ustedes el trabajo en los 5 talleres y todo lo que pudieron ir haciendo con las comunidades implicadas. Hay otros proyectos que tienen que ver con el desarrollo de instrumentos y de herramientas y bueno, eso es uno que podría contarles un poquito más luego en detalle de este proyecto que involucró la creación de un sistema de medición de la sostenibilidad de los itinerarios, un poco como una herramienta de gestión para poder empezar a analizar cuál es la situación, el impacto que generan los itinerarios y de esa manera bueno, poder tomar mejores decisiones y también visibilizar el impacto positivo que generan los itinerarios. Pero bueno, yo también, aparte de estar formando parte del Centro de Estudios en Turismo, estoy haciendo mi doctorado justamente en el tema de rutas e itinerarios culturales y en lo que me he enfocado en los últimos años es en la gobernanza multinivel, que es uno de los aspectos más complejos y como se veía, se hablaba recién y también durante la mañana, esta articulación de varios actores, tanto a nivel local, regional, nacional y supranacional es realmente compleja. Y bueno, yo en particular me enfoco en los caminos de peregrinación, en uno de los tipos de itinerario cultural que tiene el Consejo de Europa, que serían los lineares, ¿no? Los que están desarrollados a partir de una ruta física, una ruta existente, como podría ser el Camino de Santiago, como se mencionaba antes. Y bueno, la complejidad que tienen cuando se pasa de una frontera a otra, digamos, las competencias de los países y regiones, algunos deciden darle más importancia que otros, con lo cual esta voluntad política es muy importante para poder cooperar y bueno, el mecanismo del acuerdo parcial ampliado es realmente importante para poner en conexión a los distintos actores políticos e impulsar el programa. Pero bueno, son muchos los desafíos. Sí es importante bueno, trabajar en esta articulación de actores por lo que se hablaba también antes de que son iniciativas que nacen desde los territorios, desde las comunidades, pero necesitan también un poco de ese apoyo de las instituciones para poder desarrollarse y para poder seguir adelante. Con lo cual, bueno, creo que lo dejo aquí en este momento, pero en la próxima tanda puedo contarles un poco más de este proyecto específico donde tratamos de implementar este programa de indicadores y que de hecho es un poco una propuesta que luego quiero dejar para el instituto para tratar de tratarlos y para poder implementarlos, porque realmente fue hecho dentro de un proyecto europeo, se testeó, se probó, pero la idea sería implementarlo para poder utilizarlo realmente por parte de los itinerarios culturales como una herramienta de gestión. Entonces, bueno, muchas gracias.
Gracias, María Laura. Tan interesante me resulta el tema a nivel personal y profesional, que pienso que estaría muy bien que desde el Ministerio de Cultura pudiéramos estar en contacto contigo en relación a la gobernanza multinivel, sobre todo porque muchas veces en esa labor que intentamos hacer desde los ministerios, desde nuestro departamento en concreto de Cultura, de acompañamiento, de asesoramiento, estaría bien que pudiéramos tener esa visión un poco más amplia sobre las diferentes maneras y los diferentes usos en la gobernanza. De hecho, algunas veces hemos tenido consultas de este tipo y nos falta expertise. Así que, bueno, seguiremos en contacto. Vamos a hacer, nos da tiempo, yo creo, tenemos todavía casi la mitad del tiempo a disposición. Vamos a hacer una segunda ronda, si os parece bien, de preguntas. Eladio, nos has contestado anteriormente en relación a esas premisas para la realización de buenas prácticas en relación a los itinerarios culturales. ¿Podrías concretar qué consideras de manera específica buenas prácticas en este campo? Sí, Mónica, yo le he dicho, pues puedo hacer unas buenas prácticas, dar listas de todas. Dice, no seas rollo, no nos des un PowerPoint, que ya lo tenía hecho, pero da igual. Entonces, ¿qué es una buena práctica en una ruta consolidada, una ruta certificada, ¿no? ¿Qué es lo que lo distingue? Yo primero creo que una buena práctica tiene que ser original. Oiga, es que yo tengo un sitio web. Oiga, todo el mundo tiene un sitio web. Eso no es una práctica, digamos, óptima. Bueno, sí, que decir, dar información sobre tu red es una cosa normal, pero que sean cosas originales, que yo qué sé, pues aquí, por ejemplo, decidieron que Carlos V tenía que tener las cocinas de Carlos V. Entonces la gente, con los restaurantes locales, les ponen con la cocina de Carlos V, cocinas del emperador. Carlos V comía fatal, tenía una gota que no podía andar. Pero bueno, es igual, da igual. Es un caso típico en que hay una cosa original de inventarse algo nuevo. Naturalmente todos los menús son inventados a partir de algunas notas. Bueno, seguramente Miguel Ángel me corregirá, pero bueno, digamos, pero tiene que ser una cosa original, tiene que ser, yo creo que una buena práctica, tiene que ser algo que pueda durar en el tiempo, que no sea una cosa breve, sino que tenga una cierta duración, una sostenibilidad, que sea algo auténtico, que no nos inventemos demasiado las cosas. Es decir, y eso es fácil de decir, la autenticidad en las rutas es algo que se valora mucho. Ahora mismo la gran polémica en el Camino de Santiago es, oiga, no va a morir de éxito porque ahora esto se ha convertido en un turismo de masas. Hay 4 calles de Santiago que es que uno no puede andar en ningún día del año, menos que esté lloviendo mucho, lo cual es afortunadamente frecuente. En fin, luego creo que es interesante el mostrar con buenas prácticas cómo el uso de la tecnología nos puede ayudar a hacer cosas nuevas. Yo recuerdo una vez en Galicia, a través del móvil uno sabía, pero para gente que iba navegando, podía saber dónde estaban todos los recursos culturales, si estaban abiertos o no estaban abiertos. Una cosa bastante original. Por supuesto, creo que debe tenerse muy en cuenta la creatividad y la utilización de productos y talento locales. Eso es fundamental para que las prácticas sean buenas, es decir, lo que hablaba antes, el territorio. Y también, bueno, por supuesto, ahora lo exige el Consejo de Europa que haya una participación de jóvenes y también que se incluya la perspectiva de género, porque nos parece cosas importantísimas. Y que vayan, una buena práctica es algo que vaya a mejorar la experiencia del visitante. No es algo que satisfaga mucho a un universitario sentado allí o a los que lo diseñan, sino que de verdad mejora la experiencia del visitante. Y otra cosa, que se pueda reproducir en otras prácticas, que se puede reproducir en otras rutas. Oiga, igual que se ha hecho esto aquí, se puede hacer en otro lado. Pero yo daría un ejemplo porque esto al final va unido a la identidad. Oiga, es que el origen del cacao está aquí. Es que nosotros, es decir, que es fácil promover que, oiga, Laredo, ahí es donde llegó Carlos V por primera vez y bueno. Es decir, que hay que evitar un poco
que al presentar nuestro patrimonio con orgullo, porque ¿por qué no?, caer en que eso sea un ejercicio de autocomplacencia. Yo quedé impresionado en una reunión del Consejo de Europa en Görlitz, en Alemania, donde la ruta que organizaba, que es una ruta que es vía regia, que va desde Kiev hasta París y luego sigue Santiago, o sea que algún día se la quieren hacer, pillen mucho tiempo y no empiecen por Kiev porque parece que la cosa es complicada. Y bueno, pues, y la reunión la hacían en una sinagoga. Una sinagoga que los nazis habían intentado quemar y nadie había hecho a los bomberos que no fueron los bomberos y la apagaron, bomberos alemanes, muy eficaces, la apagaron. Pero hacer una reunión, veías la herencia judía, es el patrimonio de los ausentes. Y eso me conmovió. Esta gente está protegiendo, está poniendo un valor, ha hecho suyo un patrimonio de gente que ya murió porque fueron a las cámaras o fueron a Israel, ¿no? Y eso me pareció a mí una práctica muy inteligente y el ver más allá de lo propio. El ver más allá de yo quiero fomentar que Ecuador era... Es una manera de hablar, el origen del cacao, o que en este sitio se hizo la primera receta de chocolate. Es decir, el poder valorar, el utilizar el patrimonio para valorar al otro, incluso si este está ausente. Gracias, Eladio. Bueno, has mencionado, copieteado, la sostenibilidad, la creatividad, autenticidad, producto y talento local, juventud y perspectiva de género, reproductibilidad. Me ha parecido muy interesante. Creo que son criterios de consideración de buenas prácticas que todos podemos asumir. Carolina, después de habernos ilustrado, como decíamos, sobre el método de funcionamiento para la certificación de itinerarios culturales por el Consejo de Europa, ¿nos podrías compartir alguna reflexión o alguna de las lecciones aprendidas de la aplicación práctica de dicha metodología de los itinerarios culturales? Sí, gracias, Sergio. Pensaba para esta parte compartir alguna reflexión que tenga un punto de vista un poco más macro desde la perspectiva del programa, de algunas lecciones aprendidas en la práctica y también lo que podría llamarse algunos factores de éxito de un itinerario. Creo que el primero es el tiempo. Tenemos que pensar que desarrollar un itinerario cultural lleva tiempo, no es algo que se construye de la noche a la mañana. Lógicamente necesitamos tener resultados en el corto plazo o inmediatos para poder también motivar a la gente a trabajar de manera conjunta, pero no tenemos que perder de vista este aspecto fundamental. No podemos construir un itinerario en un par de meses, son estructuras complejas, con distintos actores, con distintos niveles, y esto requiere mucho esfuerzo y también tiempo de trabajo para poder llegar a un nivel de consolidación como en el que vemos, por ejemplo, en el caso de los itinerarios certificados para el Consejo de Europa. El segundo aspecto es la gestión. La gestión es fundamental. Sin una gestión, un itinerario no puede sobrevivir. Son estructuras que tienen un nivel de complejidad bastante alto, que requieren que haya una persona o un equipo dedicado a poder unir estas distintas necesidades, estos distintos objetivos y trabajar de manera homogénea, poder representar a los distintos participantes y asegurarse de que todos se sientan representados también a partir de las actividades que se llevan a cabo. Por otro lado, la sostenibilidad y la importancia de una mirada a largo plazo, que esto va de la mano con el aspecto del tiempo, ¿no? Pensar que tenemos que tener una visión a 5, 10, 15 años de qué es lo que queremos que esta ruta sea en el futuro y de qué manera pensamos lograrlo, es decir, contar con una estrategia, un plan de trabajo que nos indique los pasos que tenemos que seguir para poder llegar a este resultado final esperado, obviamente con flexibilidad porque el camino no siempre es lineal, pero es importante saber hacia dónde queremos ir. Por otro lado, bueno, no voy a repetir mucho en detalle temas que ya se han mencionado anteriormente, pero la importancia fundamental de la cooperación y del diálogo. Esto implica desafíos porque muchas veces hay que conciliar, hay que crear consenso, pero es uno de los aspectos fundamentales y la fuerza de este trabajo de los itinerarios, el poder cooperar, trabajar juntos para que el resultado
que logremos todos juntos sea mucho mayor a lo que podríamos conseguir si trabajáramos de manera individual. Por otra parte, por supuesto, la participación activa de las comunidades, que tienen un rol central en el desarrollo de los itinerarios. La importancia también, como mencionaba Sergio, del apoyo político y de conciliarlo también con la autogestión. Es decir, es importante tener un apoyo desde el punto de vista institucional, como vemos en el caso del programa del Consejo de Europa, donde los países están involucrados de manera activa en la promoción de itinerarios. Pero sabemos que no siempre esta situación se da de esta manera, y en especial en Iberoamérica somos partícipes de vaivenes políticos, económicos, entonces no podemos solamente confiarnos en la voluntad política como el medio para poder desarrollar un itinerario. Creo que es importante poder aprovechar cuando hay un escenario favorable de apoyo político o de conseguir fondos para desarrollar este tipo de proyectos, como para poder instalar capacidades endógenas que nos permitan luego seguir trabajando en el futuro, inclusive si este apoyo desaparece o se ve reducido. Por otra parte, se mencionó también en otro de los paneles la importancia de poder ofrecer experiencias auténticas. Los itinerarios nos permiten generar estas plataformas de innovación, de poder combinar distintos elementos, tradiciones, gastronomía, arquitectura, para poder ofrecer productos innovadores, auténticos, y que puedan ofrecer algo totalmente diferente al visitante, que haya esta verdadera conexión entre quien visita y el lugar, una conexión también con el territorio y con la población local. Por otro lado, los impactos, tener siempre en cuenta que cuando estamos pensando en un desarrollo de este tipo va a haber impactos positivos y negativos, tratar por supuesto de maximizar los impactos positivos, siempre buscando que el objetivo último sea el desarrollo sostenible, la protección del patrimonio, la protección también del medio ambiente, y tener en cuenta también las percepciones tanto de los visitantes como de los locales, y de qué manera se dan estos vínculos para que el objetivo y el impacto último de este itinerario sea beneficioso a nivel sociocultural y también socioeconómico, generando oportunidades de empleo para las poblaciones implicadas. Y por último, solo una reflexión que tiene que ver con todo este trabajo que hemos estado haciendo en Ecuador a partir de nuestra participación en esta alianza, que creo que es un proceso que nos ha permitido aprender mucho a todos, inclusive desde el punto de vista de nuestro programa. La metodología se retroalimenta de estas experiencias. Esto nos permite también reflexionar sobre nuevas tendencias, nuevos desafíos, nuevas oportunidades. El mundo cambia constantemente y nosotros también tenemos que adaptarnos a esto. Entonces, este tipo de proyectos nos permite también crecer y mejorar y perfeccionar esta metodología. Por otra parte, pienso que en cierto modo nosotros presentamos a través de este modelo una receta, digamos, que puede servir de inspiración, pero que en el caso de Ecuador ustedes cuentan con los ingredientes para hacer su propia receta, ¿no? Y poder encontrar ese modelo que les permita alcanzar estos objetivos de desarrollo. Pienso que es un tipo de proyecto que finalmente a nosotros nos permite de alguna manera sembrar una semilla para el cambio, para la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones implicadas, y que esperamos que incluso al final de este programa se pueda continuar con esta línea de trabajo que se ha iniciado, se pueda continuar fortaleciendo estos vínculos y que estos proyectos sigan creciendo y floreciendo. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Desde luego voy a tener en cuenta las reflexiones que haces, teniendo en cuenta, valga la redundancia, la gran experiencia acumulada en cuanto a la gestión de proyectos sobre itinerarios culturales que tiene el Consejo de Europa, que, como ya hemos dicho, desde el año 87 viene trabajando en este campo. Para terminar ya con esta ronda, María Laura, nos adelantabas en tu primera intervención, pero podría ser un poco más concreta en algún proyecto en el que la universidad haya apoyado la perspectiva, los itinerarios culturales. Sí, perfecto, muchas gracias. Sí, trato de ser breve porque no nos queda demasiado tiempo, pero sí, fue justamente uno de estos proyectos de cooperación europeo donde nosotros pudimos, tuvimos como la tarea de diseñar este modelo para medir la sostenibilidad de los itinerarios y al mismo tiempo que sea una herramienta de gestión que permita saber cuáles son esos impactos positivos y negativos que generan los itinerarios y también, aquellos que son positivos, poder visibilizarlos mejor. Había sido diseñado en un proyecto que en principio
principio no involucraba solo itinerarios culturales del Consejo de Europa, sino que estaba pensado de manera amplia para rutas turísticas y culturales. Un poco lo que buscaba este proyecto era un proyecto Interreg-Med que trata la colaboración entre países en el Mediterráneo y habían identificado como problemática la estacionalidad del turismo en el Mediterráneo. Y lo que se buscaba a partir de las rutas era tratar de... La idea era redirigir flujos turísticos de las costas a destinos del interior y se habían identificado las rutas como una buena herramienta para hacerlo. Entonces, bueno, nosotros inspirándonos en sistemas ya existentes, un poco con lo que se hablaba de replicar lo que funciona. En Europa existe el Sistema Europeo de Indicadores Turísticos, que había sido probado por muchos destinos, era para destinos, no para rutas, con lo cual era un desafío tratar de implementarlo en las rutas y tenía en cuenta medir los impactos en las 3 dimensiones de la sostenibilidad económica, sociocultural y medioambiental, y nosotros agregamos la gestión sostenible de los itinerarios. Entonces diseñamos una serie de criterios como una especie de autoevaluación que las rutas podían hacer para ver en qué situación estaban, y a partir de esa primera autoevaluación y de ver dónde estaban, bueno, una serie de indicadores para empezar a recolectar la información concreta que les permita, bueno, después tomar mejores decisiones. Y un poco la otra particularidad de este modelo era la metodología de implementación de manera participada. Entonces era un poco la excusa de medir los impactos y la sostenibilidad de los itinerarios, pero logrando que se trabaje los gestores de itinerarios culturales con los territorios. Habíamos puesto como requisito en este proyecto implementarlo en un tramo de la ruta. O sea, las rutas son muy grandes y muchas son temáticas, no son físicas, pero se había pensado para reducir un poco la complejidad, elegir un tramo de la ruta y implementar la autoevaluación y tratar de empezar a medir los impactos junto con los actores, el sector público y otros actores involucrados en los destinos. Se probó, se testeó en el proyecto, se detectaron también una serie de limitaciones y también, bueno, después en alguno de los grupos de trabajo de los itinerarios culturales, en específico el de sostenibilidad, se planteó retomarlo, porque este es un proyecto que terminó en el 2022 y, bueno, reconociendo un poco las limitaciones y las necesidades que tienen los itinerarios culturales del Consejo de Europa, estamos ahora en ese proceso de revisión y, bueno, lo que nos gustaría también es proponerlo y escuchar a los gestores de itinerarios culturales y también a los miembros de cada itinerario para ver de qué manera se puede hacer una herramienta más concreta. También para incorporar la dimensión institucional del programa, que en este modelo no estaban integrados, ¿no? Los criterios que tienen que ver con los valores que promueve el Consejo de Europa. Con lo cual, bueno, es un poco un proyecto que ya ha estado, bueno, un modelo que ha estado probado en un proyecto, pero que la idea es continuarlo y poder mejorarlo escuchando cuáles son las necesidades de los itinerarios que están implicados. Así que, bueno, será un work in progress. Gracias María Laura, de nuevo. Insisto en que seguramente nos gustaría, en los encuentros anuales que tenemos desde el Ministerio, que promovemos desde el Ministerio de Cultura, que de una manera un poco más extensa nos puedas en algún momento ilustrar y explicar el trabajo que hacéis en este proyecto para medir esos impactos positivos y negativos de los itinerarios culturales. Interesantísimo. Llegados a este punto, pido instrucciones a Mónica. ¿Es posible, tenemos tiempo para abrirla? Si hay alguna pregunta, alguien del auditorio quiere hacer alguna pregunta a nuestros ponentes, es el momento. Y si no, visto que nos hemos ido un poco más allá del tiempo previsto, pues cerramos este bloque. ¿Cerramos ya? De acuerdo. Muchísimas gracias.